Muy bien. Buenas noches, bienvenidos a la sesión del día de hoy, donde vamos a tratar el tema de gastos por intereses y sus efectos en el cierre contable tributario. Entonces, en esta oportunidad vamos a desarrollar diversos temas vinculados a la deducibilidad justamente del gasto por interés. Muy bien. En ese contexto, vamos a iniciar teniendo en cuenta algunos aspectos generales de dónde surgen los intereses y cuál sería, digamos, a primera vista, a primera impresión, lo que debemos tener en cuenta respecto a estos gastos, ¿no? Se entiende que el interés proviene de un contrato de un mutuo binerario, o también llamado préstamo, ¿no? Un contrato de préstamo, en el cual hay partes contratantes, el mutuante, el mutuatario, o el prestamista, el deudor, también le llama, en la cual se entrega dinero y se compromete la otra parte a devolver ese dinero de acuerdo a las condiciones pactadas. Muy bien, ¿cuál es el tema aquí? Es que la norma tributaria ha previsto algunas consideraciones para que ese gasto sea deducible. El gasto de interés no es un gasto que directamente va a ser deducible, sino que en la norma tributaria le ha puesto requisitos, límites para la deducibilidad. En ese contexto, vamos a comenzar viendo primeramente que el artículo 20 de la ley del impuesto de renta establece, señala, que en ningún caso los intereses van a formar parte del costo, ¿correcto? En ningún caso los intereses van a formar parte del costo. A ver, vamos a ver la diapositiva. Un segundo, me parece que no está moviéndose. A ver. Muy bien, continuamos. Entonces, en ese contexto, los intereses nacen, decíamos, de un contrato de mutuo, en el cual una parte se obliga a devolver el dinero más cierto interés pactado. Ahora, ¿qué dice la ley del impuesto de renta? Vamos a ver diversos artículos específicamente en lo correspondiente a interés. Primeramente, el artículo 20, cuando trata el tema de costo, dice que en ningún caso los intereses forman parte del costo computable. Entonces, si el interés tributariamente no puede ser costo, queda la otra opción que tributariamente debería ser gasto. ¿Ya? Entonces, el artículo 20 es enfático en señalar que en ningún caso. Entonces, cuando se recurre a, por ejemplo, a comprar mercaderías o activos inmovilizados o cualquier otra operación que pueda generar algún tipo de interés, entonces este interés no va a ser parte del costo. Por el contrario, sería gasto. Ese es un primer punto. Luego hay que tener en cuenta que el interés y en consecuencia la bancarización. ¿Qué ocurre con el tema de la bancarización? Si bien es cierto, sabemos que existe la obligación de bancarizar a partir de 2.000 soles, por ejemplo, ¿no? O 500 dólares. Pero en el caso de préstamos, no opera esa cifra, no opera ese mínimo. La norma establece en el artículo 3 que se utilizará medio de pago cuando se entregue o devuelva montos de dinero por concepto de mutuo dinerario, sea cual fuera el monto. Eso quiere decir que si uno se presta una cantidad menor a 2.000 soles, está obligado a bancarizar. Obligado a bancarizar. ¿Ya? En otras palabras, cualquier cifra de préstamo debe bancarizarse. Y esto es importante porque si no se bancariza, esto resta fehaciencia a la operación y el gasto que se puede generar no sería deducible. Ese es el problema, ¿no? Entonces, segundo punto a considerar respecto a los intereses. Ahora, ¿qué más podemos ver? Respecto a los gastos de intereses, tenemos que el artículo 37, inciso A, es el que va a tratar el tema. Recuerden que el 37 es el que nos señala los gastos deducibles. Y en ese contexto nos menciona
que los intereses sí son gastos deducibles, pero en la medida que cumplan los requisitos que vamos a revisar. Entonces, en principio, el 37 inciso A dice que son deducibles los intereses y deudas originados por constitución, renovación, cancelación, siempre que hayan sido contraídas para adquirir bienes o servicios vinculados con la obtención o producción de rentas grabadas o mantener la fuente. O sea que aquí el tema está la vinculación del gasto de interés con la causalidad. Puede ser que yo me haya prestado de una entidad financiera o de otra empresa y tengo toda la documentación, ¿no? Tengo el contrato, realmente se bancarizó, ¿no? Realmente se devolvió o se está devolviendo, se está generando intereses, el interés es a valor de mercado, perfecto. Si tengo toda la documentación. Pero aquí el 37A lo que se centra es, ¿y para qué se usó el dinero? Ese dinero, ya me convenciste, dice que el interés es real, que el préstamo es real y que sí hubo la entrada de dinero, correcto. Pero ¿para qué se usó el dinero? Porque eso hay que vincularlo con la causalidad. Si se usó para comprar mercaderías, se entiende que sí sería deducible, ¿no? Si se usó para pagar una deuda anterior que tenía la empresa, también sería deducible. Si se usó para aperturar un nuevo local comercial, también. Si se utilizó para pagar dividendos a accionistas, esta última ha sido cuestionada, ¿no? A nivel de jurisprudencia. Un préstamo destinado a pagar dividendos. Un cuestionamiento a priori que se hizo fue que se está prestando para pagar dividendos, pero el pago de dividendos no estaría vinculado a la generación de renta, cosa que es discutible, pero es una posición que ha tomado SUNAT y el Tribunal Fiscal, ¿no? Han ido por esa línea, ¿no? Entonces, es bueno vincular el dinero prestado, para qué actividad lo utilicé, para qué actividad se ha hecho uso de ese dinero. Otras consideraciones. Se va a considerar, obviamente, el interés de vengado. Si hablamos de gasto de interés, tiene que ser el gasto de vengado del interés, ¿no? Y para eso tendrá que revisarse las condiciones y el contrato. ¿El interés debe ser pagado para que sea deducible? Es una pregunta interesante. Es decir, si yo no pago el interés, ¿es deducible o no? A ver, ¿es obligatorio pagar? Lo que pasa es que ahí podríamos dividir el escenario en dos, ¿no? ¿Quién me prestó? Puede ser que me preste una persona natural o puede ser que me preste una empresa, otra empresa o una entidad financiera. Correcto. Entonces, si me presta una empresa, se entiende eh, que todo gasto en principio se rige por el principio del devengado, salvo que la norma le ponga requisitos adicionales, salvo que le ponga requisitos adicionales, ¿no? Como a veces le pone requisito del pago. Entonces, en el caso que una empresa me preste, no es necesario pagar para que sea deducible, ¿no? Suficiente con cumplir los demás requisitos, tener el comprobante, y sería gasto deducible. En el caso que me preste una persona natural, que genera por intereses renta de segunda categoría, ¿no? Hoy nuestro tema es intereses estrictamente, ¿no? Entonces, renta de segunda, la pregunta sería, ¿habría que pagar para que sea deducible? Y la respuesta es no, no habría que pagar. No habría que pagar. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no habría que pagar? Porque si bien es cierto, existe un artículo llamado 37, inciso V, que dice que la renta de segunda deben ser pagadas para que sean deducibles, y está bien. Hasta ahí podríamos decir que el interés a una persona natural tiene que ser pagado para que sea deducible, ¿sí? Existe eso. Pero también existe un 37 inciso A, que justamente es el que estamos viendo ahora, que hemos comenzado a ver, ¿no? Que dice que el interés tiene que estar vinculado a la causalidad y después va a poner límites, algún requisito por ahí, pero nunca dice que el requisito es el pago. Entonces, ¿a quién le hago caso? Al 37A, que me habla de intereses,
me pone trabas, me pone requisitos, me pone límite, pero no me dice que debe ser pagado. O le hago caso al 37B, que me dice que si paga una persona natural de segunda, debe ser, si el interés lo genera una persona de segunda, debe ser pagado, ¿no? ¿A quién le hago caso? La respuesta le hago caso al inciso A, por ser específico, por hablar de intereses, y no al inciso B, B chica, por hablar de renta de segunda. Y eso a nivel de jurisprudencia ya ha quedado claro. Por lo tanto, el interés pagado no es requisito que se pague para que sea deducible. El tema de valor de mercado, ¿no? Cuando hay un préstamo hay una tasa de interés. Y esa tasa de interés es en función, o debería ser en función al mercado. Ahora, la norma prevé tasa, la TAM, como vamos a ver, como un criterio, en un momento lo vemos, como una base, ¿no? De presunción. ¿Ya? Pero en principio deberíamos someter el préstamo a valor de mercado tomando en consideración la TAM, ¿no? La tasa activa en moneda nacional, ¿no? Volvemos sobre ese punto. Ahora, continuamos y tenemos el tema ya específicamente de los límites a la deducción de gastos e intereses. Los límites. Habíamos dicho al inicio que los gastos de interés no son deducibles en su totalidad o directamente, sino que hay que observar ciertas reglas para que sean deducibles. Y una de estas reglas que pone límite es justamente la norma vinculada al EBITDA, que ya está vigente a partir de 2021, ¿no? Antes se tomaban otros parámetros, pero hoy en día ese parámetro es el EBITDA. Entonces la norma dice que el límite para que el interés sea deducible es el 30% de la EBITDA. Ahorita vamos a ver sobre eso. El límite, no, el interés no debería superar, el gasto de interés, vamos a decir, ¿no? No debería superar el 30% aplicado al EBITDA tributario. O sea, ese es su parámetro. Pero antes de entrar a desarrollar eso, vamos a ver a quién no se aplica este parámetro. La norma dice que no se aplica a los contribuyentes cuyos ingresos netos sean menores o iguales a 2.500 UIT. O sea que si tu ingreso es menor o igual a 2.500 UIT, no se aplica el límite del 30% del EBITDA. En esa parte, diríamos que en principio tu gasto de interés no necesita someterse a este límite para que sea deducible. Ya, ojo con eso. Entonces la norma dice, no son deducibles los intereses netos en la parte que excedan el 30% del EBITDA del ejercicio anterior. Eso es lo que dice la norma. O sea que hay que calcular la vida del ejercicio anterior y a eso sacarle un 30%. ¿Mm? Si estamos cerrando o necesitamos ver este límite para el cierre de 2025, entonces será el 30% de la vida 2024 para analizar el límite del 2025. Entiéndase por interés neto a gastos por intereses menos ingresos por intereses. Ahora, antes de entrar al caso, ¿y cómo se calcula el EBITDA del año anterior? ¿No? Porque es en función a los resultados del año anterior. ¿Cómo calculo? O para ver si estoy dentro o fuera del límite, ¿no? Ahí tendría que observarse la siguiente fórmula. Si el contribuyente el año pasado, 2024, obtuvo renta, entonces la guita sería la fórmula primera, ¿no? Que dice la renta neta menos pérdidas, más intereses netos, más depreciación, más amortización, ¿correcto? Igual EBITDA tributario. Y el otro caso, o la otra fórmula, se estaría aplicando cuando el contribuyente obtuvo pérdida. Si obtuvo pérdida el año pasado, ¿cómo se calcula la vida? Ajá.
sería interés neto más depreciación más amortización igual EBITDA tributario. Entonces, esas son las dos formas de calcular el EBITDA del año anterior para aplicable el 30% justamente, y ese sería mi límite para el año 2025. ¿Y de dónde saco los datos para calcular el EBITDA? De la declaración jurada del año anterior. De ahí se sacaría, ¿no? Ahora, puede ser que yo, mi gasto de interés sobrepase el límite. Es decir, sobrepaso ese 30% de EBITDA. ¿Y qué pasa si sucede eso? Bueno, pues me he pasado el límite, entonces los gastos de intereses serán deducibles solo hasta el límite, hasta esa parte, y el exceso al límite no va a ser deducible. ¿Ya? Así se ha puesto la norma, no va a ser deducible. ¿Ya? No va a ser deducible para este año, por ejemplo, para el año 2025 que está cerrando. Pero ¿qué ocurre? Que la norma le dice, bueno, si bien es cierto, no es deducible para el 2025, existe la posibilidad que eso pueda ser deducible en el 2026. ¿Cómo? Recuerda que todos los años vas a hacer el cálculo de EBITDA, ¿no? Sí, todos los años. Muy bien. Entonces, la norma le dice, los intereses netos que no sean deducibles en el ejercicio grabable por exceder justamente ese 30% de la EBITDA, podrán ser deducibles en los 4 ejercicios inmediatos siguientes, junto con los intereses netos del ejercicio correspondiente. Entonces, se podría esa parte no deducible, que superó el límite en este año o al cierre de 2025, sí se puede sumar para el 2026 y de repente podría ser deducible, porque en el 2026, por más que consideremos este adicional en el 2025, no superamos el límite. En ese contexto, no es deducible, pero sí puede ser considerado o da la posibilidad de que podría ser deducible en un ejercicio posterior, ¿no? 4 años. ¿De acuerdo? Entonces ahora veamos, vamos a ir viendo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. A ver, aquí tenemos gastos por intereses. La empresa incurrió en los siguientes conceptos: gastos por intereses y tiene también ingresos por intereses. Y hay datos adicionales. ¿Cuáles son los datos adicionales? Hay datos del 2024 y hay datos del ejercicio actual 2025, que se está cerrando. ¿Para qué me dan datos 2024? Eso no tiene nada que ver. Justamente los datos 2024 son los datos para calcular EBITDA 2024, para luego sacarle 30% y saber cuál es el límite para el 2025. ¿De acuerdo? Para eso es. Entonces sí debo tener la información del 2024. Entonces, eso es, ¿no? Lo que se está mostrando ahí. Entonces aquí está lo que decíamos. Son deducibles los gastos de intereses en la medida que hayan sido contraídos para estar vinculado con la generación de renta. Y que no son deducibles los intereses en la parte que excedan el 30% del EBITDA. Perfecto. Entonces, si los ingresos netos de la empresa, por ejemplo, en el año 2025 no superaron los 13.375.000, ¿no? No superaron, esa empresa no debe hacer el cálculo de EBITDA. No se somete al límite del 30%. Tus gastos de intereses serían aceptados. Entonces, en nuestro caso, corresponde primero determinar si está dentro o fuera de este parámetro, ¿no?
cuantitativo. Para eso, vamos a ver cómo está operando esta empresa. Ahí están los datos, nuevamente se están repitiendo los datos iniciales, ¿correcto? Y aquí tenemos ya el desarrollo. En principio voy a ver si es que supera o no supera. Quiere decir que si está por encima o no de la 2.500 UIT. Entonces, los ingresos netos de la empresa en materia de análisis está en 18 millones. Muy por encima del parámetro mínimo de 2.500 UIT. Por lo tanto, en principio ahí la empresa está obligado a calcular el parámetro de EBITDA 30% y ver de acuerdo a eso si corresponde o no alguna adición. Entonces, de lo observado, la empresa está por encima del parámetro y sí tiene que hacer el cálculo de EBITDA. Tiene que hacer su cálculo para ver si hay un gasto que ha superado, si el gasto de interés ha superado, y si fuera así, tiene que adicionar. Sigamos. Punto 2. Hay que calcular el de vida 2024. No olvides. Esa es la clave acá. Para calcular el vida 2024 yo necesito renta neta, fórmula, menos pérdida de ejercicios anteriores, más interés neto, más depreciación, más amortización y sale vida 2024. Ahora, ¿de dónde saco los datos? Renta neta es de la empresa, pues, ¿no? De la declaración jurada. Ahí está la renta neta. Pérdida de ejercicios anteriores, si es que hubo pérdidas, se considera, si no, sería cero. Interés neto, ¿de dónde salió el interés neto? Interés neto salió del cuadro anterior. Gastos por intereses 900, menos ingresos por intereses 100, interés neto entonces 800. Si no hay ingresos por intereses, sería gasto menos cero, ¿no? Lo que tengas ahí. Depreciación y amortización salieron de la declaración jurada de la empresa en el año 2024, correspondiente al año 2024. Entonces, de esos datos, sumamos y tenemos el EBITDA tributario. ¿De acuerdo? Que para nuestro caso ha salido 12 millones, ¿no? 12 millones. Ese es nuestro EBITDA tributario para nuestro caso. Muy bien. Ahora, una vez que hemos calculado la EBITDA tributario 2024 y nos salió 12 millones, ¿no? Procedemos ahora a sacarle el 30%. Y ahí está, 30% de 12 millones. Ese es mi límite. Mi límite es 30% de EBITDA. Ese es mi límite. ¿De acuerdo? Ese es mi límite. 30% de la EBITDA. Entonces, ese 30% de la EBITDA, ¿no? Que es mi límite, yo lo voy a eh, comparar con los gastos, ¿no? Que he tenido en ese año. A ver, 30% me salió a 12 millones, me salió 3 millones 600. Ese es mi límite. Ahora voy a ver lo que ha ocurrido en este año que estoy cerrando, 2025. Gasto por intereses, 4 millones 200. Ingreso por intereses, 200. Lo neteo. Si no hay ingreso por intereses, cero, ¿eh? Es cero. En este caso, 4 millones me salen. Ahora, ¿qué hago? Estos 4 millones aquí está, lo comparo con el 30% de la EBITDA, o sea, con el límite, con 3 millones 600. Y vemos que ha excedido.
que ha excedido, mis gastos por intereses han excedido al límite. Si el límite era 3.600.000, mi gasto por interés ha excedido, y lo cual me genera un interés de 400.000 en exceso, que sería no deducible, porque he sobrepasado el límite. Entonces tenemos como 3.600.000 que sí están dentro del límite y 400.000 que están fuera del límite, ¿no? Entonces así se va a repartir mi gasto financiero. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, aceptado 3.600.000, no aceptado 400.000. ¿Y eso qué genera? Que si 4.000 no es aceptado, hay que hacer una adición. Una adición en el año que estamos cerrando, ¿no? 2025. Pero esa adición sería, lo hemos considerado como diferencia temporaria, porque asumimos que va a ser recuperada en el siguiente ejercicio, en el nuevo cálculo que se haga el otro año. ¿Ya? Así es. Puedo deducirlo al año siguiente. Puedo ser, la norma me da hasta 4 años, para que pueda aplicarlo eso conjuntamente con los intereses del año siguiente. Entonces, ¿cómo queda aquí la figura? Ya sabemos cuánto es la adición, ahí está, ya sabemos qué diferencia temporaria, y algunos puntos más a considerar. Hay un punto aquí interesante que inclusive sería un tema de planeamiento, pues, ¿no? En el sentido siguiente, si es que yo tengo gasto por interés, ya, gasto por interés, y sé que puedo superar el límite, ¿no? En realidad no debería esperar hasta fin de año, ¿no? Para saber si supero o no supero. Porque una cosa son los gastos de intereses que yo tengo y yo puedo ver cómo voy, cómo cada mes avanza mi gasto por intereses, pero por otra parte yo tengo un límite 30% de vida. El 30% de la vida es 30% de la vida 2024, para tu caso. Entonces, esa información del 30%, el límite de la vida 2024, si bien es cierto, en la práctica se calcula a fin de año, pero se podría calcular antes, porque basta que yo presente, vamos a decir, la declaración jurada anual, entonces ya puedo calcular la vida de ese año, ¿correcto? Digamos este año que está cerrando, este año 2025, tú presentas la declaración 2025, imagínate en marzo, ¿no? En marzo ya podrías tener el EBITDA 2025 y que le hace límite al gasto financiero 2026. Entonces, en marzo, ya sabes cuánto es tu límite de gasto financiero 2026. Ya sabes. No es que a fin de año lo sepas. Desde marzo ya sabías cuál es tu límite de endeudamiento. Y lo que pasaba ese límite, ¿no? El interés que pasaba ese límite no iba a ser aceptado, ¿no? El interés que pasaba el límite no iba a ser aceptado. Entonces, es un tema interesante a considerar porque podría ocurrir, pues, esa figura, ¿no? Podría ocurrir esa figura en el sentido que ya nos vamos adelantando a cómo sería el gasto por interés del ejercicio, ¿no? Si va a ser aceptado o hasta qué punto va a ser aceptado, ¿no? Sin necesidad de que termine el año. Muy bien, entonces ese era el caso que queríamos mostrar y bueno, vamos a ver ahora un tema adicional, ¿no? Que está referido a la presunción de intereses para efectos del impuesto a la renta también, ¿no? Viendo este tema. Presunción de intereses. El artículo 26 de la ley de renta dispone que para efecto del impuesto se presume, salvo prueba en contrario, constituido por el libro del deudor, que todo préstamo
Esta es una presunción, ¿no?, del artículo 26, una presunción que se aplica en el caso de préstamo. Volvemos a leer, dice, se presume, salvo prueba en contrario, constituida por los libros de contabilidad del deudor, o sea, se presume, ahorita vemos, ¿qué cosa se presume? Que todo préstamo en dinero, cualquiera sea su denominación, naturaleza, forma, devenga un interés no inferior a la tasa activa en moneda nacional que publica la SBS. ¿Ya? O sea que todo préstamo, cualquiera sea su forma, condición, naturaleza, devenga un interés no menor a la TAM. Ahora, ¿y cuál es la prueba en contrario para que no presuma eso la ley? Para que no se presuma eso, porque la TAM podríamos estar hablando de un 16%, por ejemplo. ¿Cuál es la prueba en contrario? La norma dice que la prueba en contrario, para que no se me compare mi préstamo con la TAM, es los libros de contabilidad del deudor. ¿Qué quiere decir eso? Que el deudor debería haber registrado el préstamo, obviamente, deudor, préstamo recibido, cuenta por pagar, y cuando haga este registro contable, no ha considerado intereses, porque justamente no hay intereses o el interés pactado es menor a la TAM, ¿no? Pactaron menos que la TAM. Entonces, la norma dice, se presume la TAM, pero si está claro el tema en los libros de contabilidad del deudor que no están aplicando la TAM, que están aplicando una tasa menor, entonces, perfecto. Pero esos libros debería tener acceso el prestador o mutuante, es decir, el que tiene la cuenta por cobrar. Tendría que tener los libros de contabilidad del deudor. Las copias, obviamente, ¿no? O las impresiones, depende. Debería tener ese acceso para que pueda irse por esta excepción y decir, a mí no se me aplica porque yo estoy en la excepción, ¿no? Entonces, para escaparse de esta presunción, ¿no? Entonces, esa es la idea central de esta parte. ¿Qué más? En el caso de préstamos de no vinculadas, que es lo que estamos viendo, eh, ocurre alguna figura, pues, porque si es que el que presta es una persona natural, bueno, ahí no hay mayor problema, ¿no? No hay mayor problema. Si una persona natural le presta a una persona jurídica, bueno, además que a la persona natural no creo que le fiscalicen con tanta, digamos, eh, con tanta presión, ¿no? Pero él inclusive podría aplicar la prueba en contrario y decir, eh, según no me puede aplicar la TAM porque la contabilidad del deudor dice que aquí yo no he cobrado intereses, yo he cobrado menos. Si el préstamo va en el sentido de persona jurídica a una persona jurídica, también podrían ir con la prueba en contrario y decir, bueno, tengo la contabilidad del deudor y con eso me defiendo de la presunción. Pero existe un escenario, que es el que la administración tributaria siempre va por este escenario, es este. Es cuando una persona jurídica, empresa, le presta a una persona natural. A una sociedad anónima le presta a una persona natural. ¿Qué ocurre ahí? Lo que ocurre es que eh, ahí no van a poder quebrar la presunción, porque la presunción dice, salvo prueba en contrario, de los libros del deudor, ¿no? Entonces yo te aplico la presunción, salvo que me demuestres con los libros de contabilidad del deudor. Ahora, si ese deudor es persona natural, no tiene pues libro de contabilidad, no lleva, porque no está obligado a llevar. ¿De acuerdo? Entonces es el caso, pues le hemos puesto de ahí el logo para que se vea que es el caso más peligroso, ¿no? Para una persona jurídica, presta una persona natural, ¿no? Porque la persona jurídica en ese caso estaría generando el ingreso de intereses, ¿no? Y en consecuencia, como genera el ingreso, ¿qué tasa está cobrando?
cobrando 5%. Ah, no, le aplicas una alta presunción. Dices, no, ¿te acuerdas que la norma dice que no debe ser inferior a la TAM, a la tasa activa de moneda nacional? Entonces tienes que aplicar la tasa activa. Ese es el tema, ¿no? Muy bien. Queríamos repasar esa parte y también comentar que el artículo 26 dice que se regirá esta presunción aun cuando no se hubiera fijado el tipo de interés, ¿no? Y dice que se considera interés a la diferencia entre la cantidad que recibe el deudor y la mayor que devuelva. Ese sería el concepto de interés de la norma. Muy bien. ¿Y quién debe probar esto de el tema del artículo 26 que estamos revisando? Lo debe probar el contribuyente, ¿no? El contribuyente debe probar. Usted dirá, pero yo no puedo, no quiero que me aplique la presunción, me piden la contabilidad de la otra parte, pero no me quiere dar pues la contabilidad, ¿no? Dice que los libros son propios, no te puedo dar copia de mis libros, mucho menos mi libro. Entonces, eso es justamente lo que yo necesito para probar, ¿no? Pero no tengo ese acceso. Bueno, aquí el tribunal dice, bueno, la carga de la prueba sigue siendo tuya. La norma te ha dicho, tú demuestra con el libro de contabilidad del deudor. Ya verás tú cómo consigues, si deseas quebrar esa presunción. ¿Ya? Así opera. Si no has conseguido, no te han dado copia, no has tenido acceso, bueno, lamentablemente te aplicamos la presunción, ¿no? Es en esa línea que SUNAT aplica esta norma. Muy bien, entonces es lo que queríamos comentar en esta sesión para el tema de gastos por intereses eh, para el cierre contable. Si hay alguna pregunta, igual me van comentando o lo van escribiendo para leerlo por aquí, ¿no? Vamos a ver.